Un saludo muy cordial para todos, les damos la bienvenida una vez más al podcast de la Fundación Esfera Azul Colombia. Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas, des like y clic a la campanita. De esta manera, primero, nos ayudas a llegar a más administradoras y administradores de propiedad horizontal a través de esta comunidad virtual. Y segundo, cuando subamos los videos te llegará una notificación y así podrás estar actualizándote permanentemente, así que no los olvides. Suscríbete, dale like y dale clic a la campanita. Bien, hoy tenemos el privilegio y el honor, el gustazo, más bien, de recibir en nuestro espacio a una mujer cuya entrega, trayectoria y visión han dejado huella en el sector de la propiedad horizontal en Colombia. Una profesional apasionada, abogada de formación que durante más de 4 décadas ha brindado orientación jurídica, formación y liderazgo en el desarrollo normativo y comunitario de múltiples copropiedades en el país. Doctora Leonor, bienvenida al podcast de la Fundación Esfera Azul Colombia. Muy buenas tardes, José. De todos modos, muchísimas gracias por haberme invitado. He escuchado todos tus podcasts, me parecen bastante interesantes y espero que este sea igual o más que los anteriores. Te va a ser maravilloso, no te preocupes. Eso esperamos. Total. Doctora Leo, qué alegría tenerte con nosotros. Primero que todo, muchísimas gracias. Como lo digo y lo reitero, es un gustazo siempre que hemos tenido la oportunidad de una forma o de otra, desde lo virtual, desde lo presencial, acercarnos, trabajar juntos, hacer cosas juntos. Ha sido un privilegio y un honor. Así que le doy gracias a Dios por concederme el honor de ser parte de tu historia. A ti. Para entrar en materia, ¿podrías contarnos qué te llevó a dedicarte al mundo de la propiedad horizontal y cómo empezó este camino tan comprometido que hoy tienes con y que además te define? Sí. Bueno, te voy a contar que yo no busqué el camino, a mí el camino me encontró. Yo empecé a trabajar desde muy joven, tenía 17 años, pedí permiso en el Ministerio del Trabajo para poder trabajar. Estaba en primer año de Derecho y justo empecé a trabajar en una empresa, la primera empresa administradora de edificios en Barranquilla, con un ser humano excepcional, Diana Simán. Y comencé a trabajar en el área de transcripciones. Yo me encargaba de transcribir, de mandar las cartas y redactarlas, entonces empezaba a corregirlas. Tú sabes que cuando uno estudia Derecho, y yo que vengo de una carrera, de un colegio de monjitas, donde la redacción era fundamental, yo comenzaba a corregirles, a quitarle las cosas, a ponerle no aquí, esto no va allá. Igual estaba estudiando Derecho y veía que habían cuestiones de propiedad horizontal, ley 182. Y yo le decía, no, pero es que esto no es así, esto no va de esta manera, mire, corrijan acá. Empezó a invitarme a las asambleas. Leonora, acompáñame a las asambleas. Bueno, yo la acompaño y veía y trataba de corregirles, no, es que este no es el procedimiento. Total que quedé como prendada del tema y me adentré a revisar todo lo que era la normatividad, cómo se hacían las actas, cómo se hacían las reuniones, las convocatorias, mire que tiene que ser con este tiempo, a buscar los reglamentos. Total que cuando me vi fue inmiscuida en todo el tema. Pasé de trabajar medio tiempo a trabajar tiempo completo con mi jefa en ese momento. La empresa se llamaba Mis Servicios y comencé a ser la asistente de la gerencia. Hice un salto bastante alto y comenzaron a delegarme todas las cosas respecto de los temas jurídicos. No presentaba demandas, estaba todavía en segundo año de Derecho ya y conseguimos un muy buen abogado y el abogado terminó dejándome todo a mí. Yo era la que hacía los poderes, conseguía los papeles. En esa época, para presentar una demanda se requería de todo: actas, reglamentos, certificados de tradición. Entonces yo era la que conseguía todo y entenderás que en ese andar me fui empapando de lo mínimo. Terminé haciéndole las demandas al abogado, él me mandaba los formatos, yo las llenaba. Y cuando terminé la carrera, adivina de qué hice la tesis. De lo que más sabía, de lo que en ese momento era para mí pensé yo que era muy fácil. Me encontré con un director de tesis exigente
y me tocó viajar a Bogotá. En Bogotá duré 3 meses buscando en todas las universidades lo poquito que había de propiedad horizontal. Entró la ley 13, la ley 16, el decreto reglamentario. Miércoles me tocó volver a empaparme de todo. Y bueno, así terminé, me gradué, me felicitaron por mi tesis porque creo yo que fue la primera aquí en Barranquilla. Me llamaban las amigas de Diana Simán, que también eran administradoras en ese momento y todavía. Los administradores eran las amas de casa que estaban ahí aburridas y entonces decidían, yo cojo la administración del edificio, pero se enfrentaban con problemas y con situaciones, entonces todo el mundo empezaba a llamarme para que yo los ayudara al gratín. Pero yo feliz porque aprendí muchísimo y bueno, ahí fui, me quedé, pues con posterioridad comencé a manejar temas de sociedades comerciales, porque es que la propiedad horizontal también debiera manejarse como una empresa, como una sociedad. Y pues ahí fui alternando el tema y no me dejaron salir de la propiedad horizontal. Después llegaron administradoras nuevas. Sergenat, una empresa también buena de administración de edificios y otra cantidad de personas naturales que estaban manejando el tema. Y comenzamos a dictar charlas porque la empresa con la que yo trabajaba en mis servicios pertenecía a la lonja de propiedad raíz. Y tratamos de meter dentro de la lonja de propiedad raíz un capítulo de propiedad horizontal. Pero tú sabes que la lonja de propiedad raíz es paga y todo el mundo tenía que dar aportes anuales o mensuales y los administradores como que nunca han cobrado como para pertenecer a un gremio de esa categoría. Y pues solamente quedó una oficina de propiedad horizontal y manejamos muchísimos los temas esos en propiedad horizontal y comenzó la gente a saber que no era únicamente llevar las cuentas, pagar las nóminas, sino que había una cantidad de cosas que se debían resolver. En esa época era muy fácil manejar edificios, ¿sabes? Porque no existían, primero que todo, los conflictos, ni existía, ¿cómo te digo yo? Esa necesidad de controvertir las decisiones del administrador. Y también en esa época los administradores eran de corazón y no pasaba por la cabeza de ellos que se perdiera dinero, que se manejaran mal los fondos. Eso fue saliendo con el tiempo y en ese momento fue muy bonito, son recuerdos que tú me haces regresar y son bastante agradables y satisfactorios. Oye, qué interesante esa formación, digamos, mientras estás sumergida digamos, en la actividad como tal, en propiedad horizontal, te vas formando como abogada y eso define una línea muy precisa y ya entiendo a cabalidad por qué eres un referente a nivel nacional en este tema. Desde tu experiencia profesional, doctora Leo, ¿cuáles son los principales retos legales que enfrentan hoy los conjuntos residenciales y cómo crees que podemos abordarlos con mayor eficacia? El principal reto legal que yo le veo a los edificios es la informalidad con la que todavía se están manejando las cosas. Estamos ahora enfrentándonos a que los propietarios, además de ser muchos son muy beligerantes, hay otros que son muy legalistas, inclusive por encima de la norma. Y es que nosotros en Colombia tenemos un problema. Estamos en el siglo XXI, pero las personas todavía quieren interpretar las leyes como la época de Dracón, o sea, leyes draconianas donde lo que dice en la ley eso es lo que es, no se tiene en cuenta que existen modulaciones de la corte, que hay sistemas de interpretación, que hay normas paralelas que llenan los vacíos. Entonces, ese es el primer reto, la informalidad. El otro reto legal que tienen, y ahí sí te estoy hablando de los administradores, es que los administradores se llenan de mucho conocimiento legal, entre comillas, porque son ávidos de capacitaciones. Yo no había visto un gremio que quisiera capacitarse tanto como se quieren capacitar los administradores y eso me encanta. Pero ¿qué sucede? Que el administrador en el ámbito legal
en el ámbito legal, el administrador no tiene las bases jurídicas para poder interpretar y analizar las normas. Entonces, se aprenden las normas, van a los seminarios, pero al momento de aplicar las disposiciones legales, no tienen cómo interpretarlas, cómo analizarlas. Entonces, yo siempre los invito a ellos, y no es para que me digan a mí, porque ya yo voy de salida, como te dije ahora rato. Un administrador serio que quiera dedicarse a administrar edificios debe asesorarse de dos profesionales. El primero es el abogado y el segundo, indiscutiblemente, el contador. Entonces, ¿qué sucede? En las asambleas, ahora gracias a Dios lo estamos viendo, que el 80% de las reuniones de asambleas de propietarios tienen un asesor legal al pie que se siente y les dice, esa decisión no la pueden tomar, esa decisión va en contra de la ley, no tienen el quórum requerido para tomar dichas decisiones. Entonces, ¿por qué? Porque se ha entendido que muchas falencias en el desarrollo del proceso administrativo se generan en la manera como se adoptan las decisiones en las asambleas. Las asambleas son muy informales, se aprueban a pupitrazo, se desconocen los principios de cómo se deben aprobar, no conocen los sistemas. Y los propietarios de pronto en un momento determinado duran 3 y 4 horas hablando y contando y diciendo y expresándose, pero al momento de tomar las decisiones lo hacen levantando la mano. ¿Sí ves? Entonces es un reto, ese es un reto legal. El primero es ese, el primero es la informalidad. Tienen que tomarle seriedad al asunto. Un acta mal hecha es un acta con dolores de cabeza. Un acta que no tenga los principios legales introducidos en el desarrollo de la misma, no quiere decir que sea escrita en términos legales, no, sino que los procesos legales que implican un acta y que implican una toma de decisiones estén contenidos en la misma, ¿ya? Y también en el proceso administrativo, el administrador debe saber cuándo toma una decisión, cuándo no la puede tomar, cuándo necesita consultar su consejo, cuándo no necesita consultarlo. En el tema laboral, cuáles son las últimas modalidades de procesos laborales, los horarios de contratación, todo. Es decir, no se concibe que haya un administrador que quiera dedicarse a esto y no tenga un apoyo legal para tomar decisiones y para no embarrarla. Y las copropiedades también, al copropietario hay que enseñarlo, y eso lo tiene que hacer el administrador. Es que nosotros no podemos tomar estas decisiones. No, vamos a tomar las decisiones 3. Mira, llama a uno que baje y el otro que baje para que vote. El administrador tiene que decirle, no, es que esa formalidad no la podemos, esa informalidad no la podemos tener. Esto es serio. Son decisiones con implicaciones legales y jurídicas. ¿Sí ves? Entonces, ese es el reto. El reto es saltar a la necesidad de tener permanentemente un asesor legal. No les estoy diciendo que sean abogados ellos, si son abogados, y si son abogados que se preparen en propiedad horizontal, porque yo conozco más de 4 abogados que te tengo que decir, mejor dicho, no digo. Doctora, los que te conocemos coincidimos en que tu labor pedagógica ha sido admirable. Es un trabajo súper arduo y también lleno de satisfacciones. ¿Qué significado tiene para ti poder formar a tantas personas en temas de normatividad y liderazgo dentro de la propiedad horizontal? Me encanta. ¿Qué significa? Que uno va dejando un legado. Yo escuché una vez, a mí me encanta leer, leí y escuché también en un podcast que tú eres lo que dejas, ¿cierto? Entonces, para mí es muy significativo eso. A mí me encanta cuando alguien me llama y me dice, ay, yo he escuchado sus charlas allá en Servilonja, yo he escuchado sus charlas en las capacitaciones que dicta, cuando he ido a Pereira, cuando he ido a Armenia, cuando a Bogotá, y la verdad es que me encantó, mire. Entonces, para mí eso me encanta porque no es solamente que tú conozcas o sepas de algo, sino que puedas transmitirle a una persona ese conocimiento y que ellos no vuelvan a hacer las cosas como las venían haciendo. Entonces, ha sido arduo. Sí, yo empecé a dictar charlas cuando tenía como 21 años. Yo creo que en Barranquilla yo fui la primera persona que hablé de la ley 675 del 2001, porque te comentaré
que en la lonja de propiedad raíz organizaron un evento de capacitación a administradores y yo duré 3 meses preparando la capacitación con fundamento en la ley 182 y la ley 16. Y resulta que una semana antes aprobaron la ley 675 del 2001 y todo lo que yo había preparado quedó en el piso. Oh my God. Y entonces encerrarme a estudiar la ley, a mirar en el Congreso cuáles eran los objetivos, y me capacité y llegamos a eso y pues todo el mundo se quedó como, muchos no sabían que existía una nueva ley que tenía 8 días de vigencia, empecé a los 21 años, 22 años, y de ahí para adelante no he parado, nos ha tocado bastante. Para capacitar hay que estudiar mucho, hay que aprender, hay que saber que alguien no piensa como tú, porque eso es lo bonito del derecho. En el derecho hay unas cosas que son intangibles, que son intocables, pero hay muchas que son de interpretación. ¿Ya? Entonces, entenderlo y saber que en algún momento determinado un juez de la República o te da la razón a ti o me la da a mí. Y eso no nos hace enemigos y eso no quiere decir que lo que tú digas está equivocado, sino que es otro criterio que no fue aplicado. Y de pronto más adelante lo aplican. Sí, sí, es súper interesante. Fíjate, nosotros hablamos acerca de eso hace pocos días y bueno, surgieron una cantidad de situaciones alrededor de la interpretación y de lo que ha venido pasando con las reformas que se han propuesto. Y tú has acompañado reformas y procesos jurídicos en numerosos ambientes y ámbitos, edificios, centros comerciales, a nivel estatal, a nivel del Senado. ¿Hay alguna experiencia en particular que haya sido especialmente significativa para ti? Sí, me encantó y todavía lo recuerdo con mucha admiración, la reforma de un centro comercial pequeño en Barranquilla, Country Plaza, te lo digo con nombre propio. Comenzamos a trabajar en esa reforma y que me encantaba a mí, que todos opinaban y todos hacían propuestas. Mira que este artículo nosotros queremos, ¿por qué no lo modulamos así? ¿Por qué no nos proyectamos al futuro dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar? Y fue una experiencia muy bonita porque quedó un reglamento de propiedad horizontal hecho por todos y para todos. ¿Y qué sucede? Que como todos participaron en la elaboración del reglamento, unos no estuvieron de acuerdo con unas cosas, otros pero todos quedaron conformes porque algo de lo que ellos querían quedó. Entonces fue muy bonito y es un reglamento que no es muy grande, pues lo tratamos de hacer muy resumido, pero es un reglamento que no ha tenido problemas a lo largo del tiempo porque los propietarios participaron en él. No fue que yo hice una minuta y la gente llegó sin leerla y consiguió el 70% y lo aprobó. Que yo copié y pegué de aquí y puse allá, no, es un reglamento auténtico. Es único para el centro comercial. Entonces eso a mí me marcó muchísimo y yo he tratado de que en los edificios la gente intervenga en los procesos de reforma, pero es muy difícil. A nadie le gusta meterse en eso, a la gente no le gusta leer, no le gusta reunirse. Sin embargo, hacemos la tarea y en muchas ocasiones hemos encontrado propietarios que le meten el hombro al proceso de reforma y es muy bonito, pero es satisfactorio saber que en determinadas ocasiones los propietarios se meten en el reglamento, que el reglamento no es mío, el reglamento va a ser de ellos. Lo ideal sería que todos participaran y que todos introdujeran sus opiniones, sus conceptos y quedara un reglamento para ellos, para cada edificio, que no hubieran 2 reglamentos iguales. Es increíblemente satisfactorio, digamos, ir dejando ese legado. O sea, y además que sean legados que son, digamos, son piezas jurídicas, de jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, y que quedan ahí y que fuiste tú quien, digamos, lideró ese proceso y por ende esas comunidades se han beneficiado tanto de eso. Doctora Leo, como delegada de escenarios gremiales de gran relevancia, porque te he visto en muchos escenarios, ¿qué aprendizaje destacarías de tu participación en estos espacios de articulación a nivel nacional? No es fácil, no es fácil poner de acuerdo a tantas personas con criterios tan diferentes, pero que me gustó mucho y es la capacidad altruista que tienen, y me incluyo yo dentro de ellos, de dedicar tiempos propios
sin remuneraciones a cambio para tratar de cambiar cosas que nosotros necesitamos que hay que modificar, ¿verdad? Me encantó de los gremios y sobre todo que fueron tan prolíficos en pandemia, que logramos conectarnos a través del internet. No nos conocíamos y pues cada uno hablaba de sus experiencias en sus regiones y eso era porque eso se ve allá, eso no se ve aquí, eso no pasa aquí y sobre todo que la mayor cantidad son del interior, son de Bogotá y nosotros le decíamos, por favor, no legislen para Bogotá. Es que acá en la provincia también hay mucho y hay circunstancias distintas. Hay cosas que hay que valorar, entonces hay que dejar la puerta abierta para que cada quien se acomode, pero no es fácil. Entendí que hacer una ley no es tan fácil como escribir un artículo por las implicaciones que tiene una palabra, las implicaciones que tiene una coma, cómo termina, cómo queda sin sentido. Y eso fue una situación bien bonita en el Congreso cuando hablábamos, aprendimos, me encantó, eso fue lo que más me gustó de aprender en estos, es que los tiempos son muy cortos, te dan 4 minutos para que tú expliques lo que tú estás pensando. Y recuerdo tanto que Germán Barón Cotrino decía, evítense los saludos, no me saluden porque se les come el tiempo. Entonces uno llegaba a nada más a contar lo que uno le tocaba. Había unos que no paraban bolas, no entendían el tema y comenzaban a saludar y cuando iban a hablar se le acabó el tiempo. Entonces, esas eran fueron unas experiencias impactantes. Saber que no la tienen fácil los legisladores y que en propiedad horizontal existen muchos intereses que están contrapuestos y es preferible hundir una ley cuando la mayoría de las cosas no están beneficiando a quien de pronto tiene más interés en que la norma avance o se quede. Entonces prefieren, vamos a dejarla así y sigamos con los vacíos, con la desactualización de la norma, porque lo que va a quedar ahí no me conviene a mí. Entonces entendimos el juego de la política que es bien complicado. Totalmente. Pero me encantó. Te cuento una anécdota para no extenderme mucho. Siempre estuvimos hablando en pandemia y nos reuníamos y hubo un evento en Bogotá, la gran conferencia de Servilonjas, y yo fui, me invitaron, vamos a la gran conferencia, y yo fui a la gran conferencia, y cuando llegamos y nos encontramos personalmente todos en el 2022, pero es que usted se ve mucho más joven, usted es diferente, usted es más gordo, usted es más flaco, y fue una experiencia muy bonita, saber que éramos tantos tan amigos y no nos conocíamos personalmente y que nos sentamos después a hablar y a comentar y con mayor tiempo y con mayor experiencia ya, son experiencias muy chéveres conocer tanta gente que está interesada en lo mismo que uno desde diferentes perspectivas. De acuerdo. Fíjate que nosotros hablábamos acerca de eso hace muy poco y hablábamos de cómo, digamos, aunque ya venían galopando los cambios tecnológicos antes de la cuarentena y de la pandemia, digamos, el detonante del uso de la tecnología se da justamente en la cuarentena. Y son cambios tecnológicos que vivimos en el día a día, todos, porque todos tuvimos que adaptarnos, desde la persona que trabajaba en una oficina hasta el niño que estudiaba en una vereda en un corregimiento, en el área rural de algún municipio. ¿Cómo visualizas el futuro de la administración de propiedad horizontal y qué habilidades deberían desarrollar y liderar en estos espacios los administradores y administradoras de PH? El futuro es tecnología. Y eso es indudable. Yo conocí a raíz de la pandemia, como tú lo dices, salieron muchos ingenieros y muchas personas interesadas y han creado unas plataformas que me parecen fenomenales. No quiero hablar de nombres, pero las plataformas, ese futuro de la tecnología, PQR, el tema de los correos electrónicos, que se pierden las informaciones, que cada 15 días un propietario te pide un acta y resulta que hay una plataforma que te dice que hay una biblioteca donde el administrador monta las actas, monta los balances, monta el reglamento, monta el manual interno del edificio. Y cuando una persona necesita algo, en vez de
Porque es que otra cosa que te voy a decir, los propietarios de los edificios están convencidos que el archivador de ellos es el administrador. Entonces, reciben los balances con las convocatorias y 8 meses después le preguntan al administrador, mándeme el balance. Pero si usted lo tenía en su convocatoria, tutelas van, tutelas vienen porque se les borró, porque no lo copió, porque tiene flojera de ir al correo electrónico. Pero si tú tienes una plataforma, tú simplemente le dices, en la plataforma está, simplemente hunde el botón y sáquelo. ¿Sí ves? Entonces, el tema es tecnología, primero, la tecnología. Lo segundo es el administrador integral. Indudablemente que la propiedad horizontal es una relación transversal en todas las materias. Mira, el administrador tiene que saber, tiene que tener conocimientos técnicos, tiene que tener conocimientos jurídicos, tiene que tener conocimientos contables. El administrador debe saber de relaciones interpersonales. Nosotros estamos de acuerdo en que el administrador es de la persona jurídica, porque también eso es algo que la gente confunde, que el administrador de pronto creen que es el amigable componedor. No, el administrador administra a la persona jurídica. Pero también es indudable que en este mundo de propiedad horizontal existen relaciones interpersonales, relaciones de convivencia. Y el administrador debe saber torearlas, debe aprender a torear ese tema de convivencia, porque no se escapan del ámbito de su trabajo, de su gestión administrativa. Y entonces un propietario insatisfecho es un propietario que te torpedea todo lo que tú haces porque no está contento con una decisión que tú tomaste o que no tomaste. Entonces, el futuro del administrador primero es tecnología. El administrador que no salte la tecnología, que no maneje su contabilidad a través de procesos y de plataformas contables, que no maneje su propiedad horizontal a través de unas plataformas, que se quite el problema de encima de resérvame el salón social para el viernes a las 4 de la tarde. No, ahí está la plataforma, resérvelo. No, que es que ya está reservado. Si en la plataforma te aparece reservado, tú no tienes nada más que hacer que correr tu fecha. Pero si tú le dices al administrador y el administrador te dice está reservado, entonces ya tú tienes amiguismo con esa persona que está ahí. ¿Sí ves? Entonces, tecnología total. El salto a la tecnología y el administrador debe ser integral en ese sentido. Tener la capacidad no de saber todo, pero sí hacia dónde direccionar las inquietudes y los problemas que se le presentan. ¿Qué estrategias prácticas podrías compartir para mejorar esa percepción que tienen los habitantes y propietarios de la labor del administrador? Que eso es una talanquera. Y de esta manera fortalecer ese sentido de comunidad, o sea, de trabajar juntos. ¿Qué estrategias les podemos proponer a los administradores? Bueno, el administrador debe ser consecuente. Lo primero que tiene que hacer el administrador es no tomar partido. Siempre hay los bandos de un lado, los bandos del otro, todos contra uno, todos contra todos, y el administrador debe manejar una ecuanimidad, una estrategia de ecuanimidad que escuche, el administrador que escuche y aplique la norma y saber decir las cosas, explicarle a las personas. Hay excepciones, porque hay personas que ni si tú, como dicen por ahí, que si tú no le escribes, no lo haces con muñequitos, igual tampoco te van a entender por una fijación mental que ellos tienen. Pero en lo posible tratar de que la comunidad entienda. Una estrategia también para evitar tantos problemas en la propiedad horizontal es la comunicación. Un administrador que comunica, que se mantiene comunicándole a la copropiedad qué está pasando y cómo están las cosas, qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿verdad? Que no sea un administrador que diga, no, que es que yo soy el representante legal y entonces yo soy el que manda aquí. No se nos olvide, siempre se los digo, que usted es el que manda porque tiene la representación legal. Pero los propietarios de las unidades privadas, que finalmente son los que toman decisiones definitivas, tienen que ver con eso. Vincule su copropiedad. Vamos a pintar. ¿Listo? ¿Quién recomienda, quién no recomienda? Objetivamente, escuchen hojas de vida, propuestas, vincule a la copropiedad en el manejo de las áreas sociales, la juventud. Vincule a los jóvenes en los procesos ecológicos, en los procesos ambientales. Hay que vincularlos a ellos. Entonces, esa es una estrategia que debe adoptar el administrador, de no ser un administrador distante, y eso es lo que se le critica
a muchas empresas administradoras de edificios que tienen 60 y 70 edificios y no son administradores presentes. ¿Ya? Son el delegado y entonces tienen un delegado que yo no sé por qué le llaman delegados, pero bueno, les decimos delegados y esa persona no toma decisiones autónomas, no se compenetra con la comunidad. Entonces, si ya estás manejando una persona jurídica donde tus dueños, los dueños de esa persona jurídica están todos los días mirándote, pues compenétralos, comunícate, avisa. Mira, yo le digo a los administradores, y recuerdo que también he hablado eso con David Barros, le decía, el administrador, cuando se termina la asamblea de un año, debe empezar a construir la asamblea del año siguiente. Ya, tiene que empezar a reunir la información, a hacer cuadros, a hacer esquemas, qué hicimos en enero, qué hicimos en febrero, qué hicimos en marzo, qué hicimos cada mes, qué nos faltó, por qué no se hizo. Porque es que el año siguiente, en el mes de febrero, cuando estás preparando la asamblea, tú no te acuerdas qué pasó en marzo. ¿Por qué no se pintó esa pared? Nadie se acuerda. Entonces el administrador no pintó porque no quiso. No se pudo pintar porque tenía una humedad, porque teníamos un problema, porque teníamos el otro. Pero tú tienes que construir esa comunicación con la comunidad y tú ir esquematizando tu informe de gestión y tu informe de administración. Tienes que irlo esquematizando mes a mes. En febrero, cuando vayas a hacer la asamblea, tú simplemente haces una fiesta porque tú nada más tienes que hacer el resumen de todo. Y todo el mundo ya sabe qué ha pasado durante todo el año. Entonces, ¿qué tanto te van a preguntar en una asamblea? Pero si tú no mandas ni informes, entonces, sí ves, la estrategia, 1, tecnología, 2, comunicación, 3, preparación. Al administrador preparado no lo cogen fuera de base. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fíjate, hoy las cosas están dadas. Hay tecnología, hay herramientas tecnológicas que se pagan, hay otras gratuitas y que se pueden utilizar para mantener a la comunidad conectada. Y tú dijiste algo que es súper importante y es si se preparan para una asamblea faltando un mes y pasa la asamblea y vuelven al día a día sin pensar en que es una excelente oportunidad para proyectarse desde tu perspectiva jurídica y social, porque desde lo ambiental y como sabes que Esfera Azul siempre apunta hacia allá, ¿cómo crees que las copropiedades pueden dar o poner su grano de arena en la lucha contra el cambio climático y propender esa sostenibilidad ambiental que tanto necesitamos? Mira, y tienen todas las herramientas del mundo. Lo primero que tienen que hacer las comunidades es tomar conciencia. Comencemos por el reciclaje. Yo he visto aquí edificios pequeños en Barranquilla donde están reciclando. Aquí hay cantidades de empresas que se encargan de reciclar. Y mira, han pasado de tener 2, 3 toneladas de basura a solamente manejar una tercera parte. Porque el resto, pues hay las ubicaciones de los temas de reciclables, no reciclables. Entonces, y mira, los niños son fenomenales para eso. El niño enseña al papá. Vincularlos a ellos en el que tienen que reciclar, vamos a hacer reciclaje, contactar con esas empresas. Inicialmente el edificio no gana plata en estos momentos, pero a futuro sí puede. Mira, la basura vale más que el oro. Entonces sí se pueden hacer cosas, se pueden manejar temas y proteges el medio ambiente, las botellas aquí, los cartones acá. Si usted va a botar la botella inclusive al reciclaje, ojo, no la mande sucia, lávenla. Si usted va a botar la lata de atún, no la tire sucia, lávala. Y entonces la persona va, óyeme, una comunidad, mira, los edificios son barrios. Una comunidad organizada que pueda determinar cómo van a ir sus desperdicios, mira, es una que contribuye con el cambio climático al 100, ¿cierto? Además de eso, las arborizaciones, el endurecimiento de las zonas verdes, porque es que nosotros necesitamos dónde parquear, entonces todo lo que era grama lo volvemos parqueo, porque es más importante el carro que el aire, ¿no? No sabemos cuándo se nos va a acabar el aire, pero el carro si lo dejamos mal parqueado nos lo roban. Entonces la gente, o sea, la inversión de valores hay que retomarla. Y yo pienso que el administrador en eso puede tener mucho incentivo. ¿Cómo?
Existen muchas empresas. El CDS, por ejemplo, hace capacitaciones, llama a los jóvenes, hagamos campañas, hagamos brigadas para que los niños sepan cómo van a manejarse los desperdicios de los animalitos. Compremos las cajitas donde el animalito va, compremos los potes de alimentos, hay unas canecas de alimentos donde los perritos van y comen allá, los de la calle, y entonces ya los estamos direccionando porque el animal aprende muy rápido. Y entonces el niño va aprendiendo eso y va sabiendo eso. Mira, si ustedes van a ir a un parque, la basura no la pueden tirar aquí, pongámosle un muñeco que tenga la boca abierta para que el niño sepa que ahí tira. Entonces, es en la copropiedad, en los edificios, donde tú puedes empezar a manejar el tema. Y lo otro es la organización, porque tenemos un problema también bien grande, y yo creo que tú lo conoces, y es que las empresas de servicios no quieren entrar en la órbita del reciclaje. No les interesa, les cuesta mucha plata, no sé qué pasará, pero es muy difícil que las empresas de servicios públicos participen en ese tema de reciclaje. ¿Y por qué no terminen comprándonos ese recicle? Y el edificio bajaría. Mira, los paneles solares. ¿Cuánto se les baja la luz? Y no es que sea una inversión, como yo les digo, el proceso de recuperación. Ustedes no tienen que pensar en que vas a poner un panel de 15 millones para recuperar la plata en 3 años o 4 años. No, es que disminuyes el consumo de energía producida. Y esa disminución del consumo de energía dentro de 20 años nos va a bajar 1 grado la temperatura en Barranquilla, por favor. Nos estamos quemando. Sí. Sí, entonces, Yo te contaba que la última vez, porque estoy viajando mucho, y la última vez que estuve, el calor estaba bastante intenso, y de ahí se disparan las morbilidades por enfermedades cardíacas y todo eso, y cada vez es más complejo. Querida doctora Leo, para quienes están iniciando su camino como administradores y consejeros en sus comunidades, ¿qué mensaje les darías para que asuman este rol con compromiso, ética y visión de transformación? lo primero es el sentido de pertenencia para los consejeros. Sentido de pertenencia. Mira, yo me río porque yo veo en las charlas en el interior que la gente aquí se pelea por ser allá se pelea por ser del consejo. Aquí nadie quiere ser miembro de un consejo de administración. Y ahora con la cantidad de legislación que hay, donde los consejeros también entrarían a responder, menos quieren pertenecer a los consejos. Pero hay que tener un sentido de pertenencia, porque finalmente la copropiedad es tuya. Pero es que además ese sentido de pertenencia tiene que ir unido a una necesidad de capacitación. El administrador debe capacitarse, pero capacitarse a conciencia, ¿cierto? Segundo, el consejero debe capacitarse y los copropietarios tienen que capacitarse, tienen que saber qué es vivir en propiedad horizontal, que tú no puedes poner una ventana adicional a tu copropiedad porque estás modificando fachada, que tú no puedes cambiar el sistema de apertura y cierre de las puertas porque eso forma parte de la armonía de la copropiedad. Una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué consejo le doy? A los administradores, capacítense. Uno, que sean integrales, que no es que les caiga la administración por casualidad, sino que sea una decisión consciente. Si se van a dedicar a esto, asesórense bien. Ser un buen administrador tiene costos y la gente tiene que entenderlo. Porque el administrador debe tener un asesor jurídico, tiene que tener un asesor contable, el administrador tiene que tener un técnico que le diga en un momento determinado que la reja está siendo mal pintada o que el portón no lo están arreglando bien. Tiene que tener un técnico y eso cuesta. Entonces métalo dentro de su proceso, dentro de su propuesta de trabajo, y las copropiedades deben entender que deben estar asesoradas porque no falta el loco. Y cada día en los edificios, antes nada más había un loquito por edificio, ahora encontramos 5 locos por edificio. O no les llamemos locos, intransigentes, quisquillosos, cositeros. ¿Sí ves? Entonces, asesorémonos y mantengamos para que la persona sepa en un momento determinado
que lo que está pretendiendo no está dentro de las normas, no le corresponde, es muy bonito lo que piensa, pero no es así. Eso. Y la copropiedad, capacitarse. Los consejeros, por favor, capacítense, consejeros. Existen muchos cursos en estos momentos para que el consejero sepa a qué se expone, qué puede hacer y qué no puede hacer. Sí, totalmente de acuerdo, y es prepararse y es estar, digamos, a la altura de la responsabilidad. Mi querida doctora Leonor, muchísimas gracias. Claramente este es el primero de varios momentos que vamos a tener juntos en este espacio, porque te vamos a seguir invitando para que discutamos. Esta oportunidad era... Sé que muchísimas personas te conocen y no me dejan mentir. Esencialmente eres una persona que siempre la recordamos con ese afán y esa generosidad de dar conocimiento, que es tan importante. Gracias por compartir con tanta claridad y con tanta calidez todos esos conocimientos y esas vivencias. Yo creo que al final eso es lo más valioso. Ha sido un verdadero honor escucharte. Ay, gracias. Gracias, José. No, el honor ha sido para mí. Aprender de tu recorrido maravilloso. Eres un referente que demuestra que transformar comunidades es posible cuando se lidera con amor, cuando se lidera con conocimiento y cuando se lidera con sentido ético. Muchísimas gracias, doctora hermosa. Gracias a ti. Cuando quieras me invitas y estamos charlando y seguimos hablando de este tema infinito que es la propiedad horizontal. Me encantó saludarte, me encanta saludarlos y espero que aprendan algo de lo poquito que pudimos decirles. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, la doctora Leonor Baza no solamente es un ejemplo de profesionalismo y trabajo arduo por la comunidad de administradores y habitantes de propiedad horizontal. También es una inspiración para todos aquellos que de una u otra forma tenemos en nuestro día a día la posibilidad de compartir con todas estas personas que viven en edificios y comunidades residenciales en toda Colombia. A quienes nos ven, les recordamos que cada acción, por pequeña que sea y por pequeña que parezca, cuenta. La sostenibilidad empieza por nosotros mismos, por casa, en el conjunto, en el edificio, en el barrio, en el país. Quiero pedirte el favor muy especial que te suscribas, le des like y clic a la campanita. De esta manera, primero nos ayudas a llegar a más administradoras y administradores de propiedad horizontal a través de esta comunidad virtual. Y segundo, cuando subamos los videos te llegará una notificación y así podrás estar actualizándote permanentemente. La invitación hoy es a seguir construyendo comunidad con propósito y seguir avanzando de tal manera que podamos alcanzar todas las metas que nos proponemos. Mi nombre es José Felipe Mesa y esto es el podcast de la Fundación Esfera Azul Colombia. Hasta la próxima.